Ok. Bien, entonces, bien, el tema, ¿no? Se llama construyendo mi red neuronal desde cero en ANSYS. Bien, vamos a emplear acá ciertas librerías que he desarrollado. Bueno, no son tan difíciles tampoco, pero lo interesante de todo esto es que vamos a emplear el concepto de memorias dinámicas. Vamos a emplear arreglos para poder crear matrices de diferentes tamaños en tiempo de ejecución. A diferencia que uno, por ejemplo, creaba una matriz o un arreglo de datos con longitud fija, sucede de que en tiempo de ejecución no es posible, ¿verdad? Poder modificar el tamaño de un arreglo. Sin embargo, lo que se ha planteado para este taller o para esta sesión es emplear memorias dinámicas para poder redefinir una matriz en tiempo de ejecución, ¿no? ¿Y por qué matriz? Porque básicamente todo lo que tenga que ver con redes neuronales está, ¿no? Ya de antemano lo que son las matrices, cómo ordenar esos datos de forma matricial. Y un concepto un poco más, más general sería el concepto de tensores, ¿no? Que también lo podemos, por así decirlo, crear, ¿no? Usando el lenguaje de programación. Bien, entonces, primeramente vamos a ir a un concepto sobre una neurona biológica. Básicamente, las neuronas representan células nerviosas que se encuentran interconectados con otras neuronas y que tienen la capacidad, ¿no? De recibir, o sea, reciben datos de los estímulos y envían información por medio de impulso nervioso, ¿verdad? Entonces, una forma de poder caracterizar a este tipo a estas neuronas, a este tipo de células, es conociendo los elementos relativamente más importantes, ¿no? Bueno, que nos sirvan más que nada en lo que queremos implementar, ¿no? O codificar. En este caso, vamos a hablar de las dendritas. Las dendritas son los que encargados de recibir, ¿no? Ese tipo de estímulos o los estímulos presentes, o sea, representarían la parte sensorial, ¿verdad? Luego tenemos la parte del axón. Escucho un ruido por ahí. Tenemos la parte del axón y bueno, tenemos también otro tipo de dendritas por el otro terminal. Bien, entonces al espacio, acá tenemos espacio intersináptico, ¿no? Entonces acá hay un proceso conocido como sinapsis que tiene que ver, ¿no? Con un intercambio de neurotransmisores, ¿no? De una neurona, vamos a llamarle una neurona pretransmisora, o presináptica, perdón, y una neurona posináptica, ¿no? Entonces ahí se realiza ese intercambio de información, ¿no? Por así decirlo. Bien, bueno, y una red neuronal representaría un conjunto o sea, una interconexión de estas neuronas, ¿verdad? Una interconexión de estas neuronas. Entonces, este concepto o esta capacidad que poseen las neuronas biológicas, es interesante poder modelarlas, ¿no? Poder modelarlas computacionalmente y que puedan ser implementados mediante el uso de algún algoritmo. Y justamente ahí podemos emplear distintos lenguajes de programación. En la actualidad, como muchos sabrán, existen distintas ya herramientas disponibles para ciertos lenguajes de programación, por ejemplo, Python, Java, C++ también, ¿no? Por ejemplo, las herramientas que les menciono sería TensorFlow, bueno, TensorFlow que en la actualidad es uno de los más usados, ¿no? En este tipo de áreas. Sin embargo, esas herramientas, si lo queremos enfocar para sistemas embebidos o aplicaciones en sistemas embebidos, como microcontroladores PIC, DCPIC o microcontroladores con arquitectura ARM, más adelante lo voy a mencionar eso, en estos casos quizás no existan esas herramientas disponibles, ¿no? Para directamente hacer aplicaciones con redes neuronales. Entonces, una forma de poder enfrentar ese tipo de dificultades es creando, por así decirlo, nuestra propia red neuronal, ¿no? Entonces, en este caso, usando el lenguaje de programación C, ¿por qué? Porque básicamente en el curso también se va a orientar mucho lo que es el lenguaje de programación C a los sistemas embebidos, donde vamos a ver, bueno, aspectos generales de lo que son los microcontroladores PIC, vamos a hacer programación también, ejemplos, como también lo que es microcontroladores desarrollados por la compañía de Texas Instruments, que, bueno, estoy hablando de la TIVA C, donde vamos a emplear, obviamente, otro IDE, o sea, un IDE que se llama MicroVision Key, pero vamos a ver que conociendo el lenguaje de programación C, fácilmente, bueno, ciertos tópicos, obviamente, fácilmente vamos a poder realizar demos, ¿no? Demos, comunicarnos con esa tarjeta, configurarlos, ¿no? Y bueno, esto
también les puede servir si en caso quieren implementar sus propias redes neuronales justamente en ese tipo de tecnologías, ¿no? Donde el recurso es reducido. Estamos donde el recurso de hardware es reducido, ¿no? Porque son aplicaciones en sistemas embebidos, pues, ¿no? ¿Estamos? Y son precios, el costo es barato. Obviamente existen otros tipos de tecnologías que utilizan GPU. Obviamente en este tipo de casos vamos a emplear herramientas ya disponibles, ¿no? Como TensorFlow, Keras, que usan ese tipo de recursos. Pero más que nada, esta sesión se enfoca más a aquellos que quieran hacer aplicaciones o implementar redes neuronales en este tipo de aplicaciones, ¿no? Basados en microcontroladores que obviamente ofrecen bajos recursos porque son aplicaciones puntuales, ¿no? ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, ¿no? De lo que es una red neuronal, ahora vamos a ver una neurona artificial. Al igual que una neurona biológica, bueno, es importante conocerla para poder entender qué es una red neuronal. Lo mismo sucede con una neurona artificial. Acá también cité a los dos principales promotores de todo esto, que es Warren Scullock y Walter Pitts, que publicaron, ¿no?, el primer concepto de célula cerebral simplificado y denominado neurona MCP. Así lo van a encontrar en distintos textos. Y miren, prácticamente es hace casi 80 años, ¿no? Bueno, 80 años, donde se planteó esta idea, ¿no? Esta idea. Entonces, ¿qué cosa quiero rescatar de acá? Lo que quiero rescatar de acá es que vamos a poder modelar esta estructura, en este caso una neurona, lo vamos a modelar por esta serie de elementos, por este pequeño diagrama de bloques, donde podemos encontrar ya de antemano los estímulos, que vendrían a ser la parte sensorial, como la vuelvo a repetir, y básicamente esto de acá es equivalente a las dendritas, los estímulos. Acá está en la parte sensorial, por ejemplo, los sensores o dispositivos que podemos emplear en la electrónica, ¿verdad? ¿Estamos? Sensor de temperatura, sensor de presión, entre otro tipo de sensores, ¿verdad? De humedad, etc. Entonces, eso representaría la parte sensorial. Bien, la parte del enlace sináptico que se encuentra acá, este espacio de acá, bien, eso lo podemos modelar, por así decirlo, en base a unos parámetros que van a ser desconocidos hasta un punto, conocidos como pesos sinápticos, ¿no? El nombre mismo lo dice, peso sináptico. Entonces, para cada estímulo va a haber un peso sináptico, mira. Entonces, todo esto es simplemente para una neurona, para una sola neurona. Hay un elemento que representaría esta parte de acá, que es el soma celular, es que cuando ingresan todos los estímulos, acá existe como un tipo de agrupación, un tipo de acumulación de todo ese tipo de señales. Entonces, esta acumulación lo que va a generar es un disparo. Es como así, ¿no? Dispara o no dispara, algo así. Entonces, básicamente, esto representaría este elemento que se encuentra acá, el soma celular, ¿no? Que sería acá, se modelaría como un sumador, ¿no? Un sumador. Entonces, este elemento de acá es un parámetro conocido como vías, es un parámetro que también se va a ajustar, al igual que los pesos sinápticos. Entonces, estos parámetros son los que se van a adaptar. Bien, este parámetro vía sirve para poder elevar el nivel de disparo de esta señal acumulada. Esta señal acumulada, vamos a suponer que es la parte del axón, no va directamente a la salida, sino que existe un camino, ¿verdad? Un camino. Este camino responde ante esa entrada, ante esa señal acumulada. Esa respuesta lo o ese tipo de comportamiento, si lo queremos llamar así, lo podemos modelar como una función de activación o una función de activación, ¿no? En algunos casos le llaman función transferencia, pero acá vamos a llamarle función de activación. Entonces, esta función de activación puede ser lineal, no lineal diferenciable, no lineal no diferenciable. Eso justamente es un tema también a tratar porque dependiendo de la función de activación a elegir, vamos a poder caracterizar mucho mejor o quizás encontrar patrones no visibles sobre los estímulos. Es por eso que también se habla del concepto de las redes neuronales multicapa, ¿verdad? Donde existen capas ocultas. Entonces, esas capas ocultas normalmente son funciones no lineales que intentan hacer una transformación sobre los estímulos para poder descubrir los patrones, o vamos a llamarle así, los datos ahí, ¿no? Que están escondidos, esos patrones que están escondidos, y con el fin de poder justamente hacer una inferencia, ¿no? Una inferencia sobre esos estímulos. Pero bien, nosotros vamos a emplear acá una función de activación no lineal, no diferenciable, porque vamos a implementar o codificar o crear una red neuronal perceptrón.
Esto de acá tiene muchos alcances, porque luego de esto fácilmente podemos emplear redes neuronales Ada-line y quizás, elevando un poco más la complejidad, emplear redes neuronales multicapa. Bien, entonces, esta neurona artificial, como les vuelvo a repetir, tiene tres elementos muy importantes: los pesos sinápticos, el sumador y la función de activación, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esta neurona? Vamos a llamarle neurona MCP. Entonces, lo que ellos propusieron al inicio fue que la respuesta, la respuesta de esta neurona, tiene, bueno, sigue este comportamiento, ¿no? Esta función de activación. Esta función de activación se conoce como Heaviside, quiere decir lo siguiente, ¿no? Miren, cuando el estímulo supera un umbral, entonces esta neurona se dispara positivo, a +1. Cuando tiene un umbral inferior a eso, o sea, cuando el valor, perdón, es inferior al umbral, entonces se dispara a un valor negativo, -1. Entonces, básicamente, así lo propusieron estos dos autores o personajes, ¿no? Pero vemos que en sí, así por sí solo, no tiene una gran utilidad, ¿no? O sea, porque en la vida real la respuesta que quizás queremos que, no sé, representar puede ser una señal real que puede asumir muchos valores, ¿verdad? Por ejemplo, si lo queremos aplicar para casos de control o una ingeniería de control, entonces así como estados así binarios o estados digitales como que no tienen mucha utilidad en esos campos. Entonces, justamente ahí viene la elección de esta función de activación, ¿no? La elección de esta función de activación. Bien. Bueno, una red neuronal artificial, como les vuelvo a repetir, es un conjunto, ¿no? Es un modelo computacional que está formado por una serie de, o sea, un conjunto de neuronas, ¿no? Que están interconectados. Bueno, cada enlace de conexión se llama enlace sináptico y, bueno, lo podemos parametrizar por estos pesos sinápticos, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, los pesos sinápticos y los parámetros vía son los que se van a tener que actualizar con el fin de que esa neurona o toda la red neuronal aprenda el conocimiento que le vamos a dar como ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a tener un conocimiento ya de antemano. Ese conocimiento, que puede estar en términos de entrada y salida deseada, lo vamos a brindar a la neurona o a la red neuronal con el fin de que los pesos sinápticos y el parámetro vías en cada iteración o en cada ejemplo presentado vaya reforzando, vaya actualizándose hasta que aprenda correctamente, ¿no? Entonces, ese entrenamiento lo vamos a hacer hoy día, pues, ¿no? Usando Visual Studio Code. Bien, entonces, acá también les vuelvo a repetir los tres elementos importantes. Y una forma de ver esto, ya entrando un poco más a la parte, una representación un poco matemática, que ya se pueda codificar, es empleando esta expresión. Bueno, acá tenemos la entrada neta, se puede ver de esta forma, vemos que es una sumatoria, acá hay un producto, peso sináptico con la entrada, 1 a 1 se suma y luego se suma el parámetro vías. Esto de acá es esto. Bien. Luego de esto ingresa a esta función de activación y vemos que me sale esta salida, bueno, esta respuesta. Ya entrando un poquito más a una descripción ya de una, vamos a llamar así, de una red neuronal que consiste de una neurona y dos estímulos. Algo interesante de todo esto es que siempre van a encontrar acá la entrada o estímulo conectado al vías y van a ser siempre igual a +1, ¿ya? Esto de acá es una convención que hay que siempre tomarlo en cuenta. ¿Estamos? +1. Entonces, vemos que acá existen dos estímulos y una sola neurona. Y solamente existe una salida. O sea, por cada neurona existe una salida. Si existieran dos neuronas es porque existen dos salidas, ¿verdad? Bien, entonces, lo que quiero llegar acá es que vamos a poder expresar esto de una forma matricial. Y justamente al hacerlo, vamos a ya rápidamente emplear el concepto de memorias dinámicas, bueno, que ya lo tengo ahí lo tengo creado ya. Y van a ver que fácilmente se puede implementar, bueno. Bien, entonces, lo vuelvo a repetir, acá está la entrada neta. El peso sináptico lo vamos a ver como una matriz, en este caso una matriz de una fila y dos columnas. Bueno, ¿por qué una fila? Porque existe una neurona. ¿Por qué dos columnas? Porque existen dos entradas o dos estímulos. Entonces, si en caso tenemos nosotros dos neuronas, habrían dos filas, como tenemos dos estímulos, dos columnas. Como existe una neurona, una fila, dos columnas porque existen dos estímulos. Bien, el parámetro vías es 1 por 1.
1 porque existe una neurona y el otro 1, la columna, es porque existe, bueno, el más 1 nada más, ¿no? La entrada X es un vector, columna en este caso, de 2 por 1. 2 por qué? Dos estímulos y 1 simplemente se coloca así, 2 por 1. Vector entrada neta, simplemente sería el producto. Este de acá sería un escalar, miren. Miren, acá es W, ¿verdad? Producto punto de W con el vector X es multiplicar elemento, elemento y sumar, que es un escalar, más el parámetro B, que es otro escalar, ¿no? Entonces me quedaría acá el escalar entrada neta. La salida sería la función de activación a esa entrada, ¿no? Eso también puede ser un vector. Eso depende si tienes más de una neurona, ¿no? Entonces, acá también les coloco un ejemplo. Y bueno, acá está la salida, que va a depender de esta condición, pues, ¿no? Como les digo, esta función de activación va a definir el comportamiento, ¿no? De la respuesta ante este estímulo que sería la entrada neta o la entrada acumulada. Y bueno, ya incrementando el número de neuronas, tendríamos acá dos neuronas, lo mismo, ¿no? Un elemento sumador, otro elemento sumador, solamente que ahora vamos a agregarle dos pesos sinápticos más porque vamos a conectar estos dos estímulos ante esta otra neurona o segunda neurona. Vemos que el parámetro vía se repite, pero no tienen que ser necesariamente iguales, ¿no? Pueden ser diferentes, ¿no? Y normalmente lo es. Bien, acá como les vuelvo a repetir, acá existiría otra salida, estamos empleando la misma función de activación Heaviside, y acá la matriz pesos sinápticos ya no sería solamente 1 por 2, sino sería 2 por 2. Le vuelvo a repetir, el primer 2 indicaría el número de filas que es igual al número de neuronas. El otro número 2, que es la columna, indicaría el número de estímulos que es igual a 2. El parámetro vías ahora sería 2 por 1. ¿Por qué 2 por 1? Acá está traspuesta. Está un poco pequeño, pero acá está traspuesta. Miren. 2 por 1 porque existen dos neuronas, ¿verdad? B1, bueno, en este caso el parámetro vías B1 asociado a la primera neurona y el segundo asociado a la segunda neurona. Y vemos que ahora este parámetro V, que es el vector de acá, es este vector de acá, V1, V2, se calcula de la siguiente manera. Lo mismo que acá, ¿no? Es producto de la matriz W por el estímulo, en este caso el vector estímulo, sumado del parámetro o vector vías. Vemos que ahora sale 2 por 1 porque existen dos neuronas. Y la salida también va a ser 2 por 1 porque existen dos neuronas, pero obviamente dependiendo de la función de activación a utilizar, esta salida puede ser lineal respecto a esto o no lineal, ¿no? ¿Estamos? Bien, entonces, ya viendo todo eso, vamos a ver esto de ahí de forma matricial. Y creo que esto ya se expresa de una forma más ordenada, ¿no? En una forma matricial, ¿verdad? En una expresión matricial. Entonces, ¿qué queremos rescatar de acá? Lo que queremos rescatar de acá son los parámetros, en este caso, R, en este caso vamos a llamarle el número de entradas. Para el ejemplo de acá, ¿cuánto sería R? Obviamente sería 2, pues, ¿no? 2 entradas. El S indica el número de neuronas, que en este caso anterior sería 2 neuronas, 2 pues. Luego sería el W, que es la matriz de pesos sinápticos, y miren acá, miren la dimensión de la matriz, es S por R. Es S por R. O sea, siempre va a ser el número de neuronas, o sea, la cantidad de filas es igual al número de neuronas, multiplicado, mejor dicho, el número de columnas es igual al número de ejemplos, ¿verdad? No es multiplicación, sino es que indica número de filas y número de columnas. ¿Estamos? Entonces acá indicaría S filas, R columnas. El parámetro vías es S filas y una sola columna. El parámetro N, que es justamente la entrada neta, miren, se repite, es S por 1, y la salida también es S por 1, ¿verdad? Y vemos que ya todo está de una forma mucho más compacta, ¿no? Está en forma, está en mejor manera, ¿no? Se representa de la mejor manera cuando está en forma matricial. Entonces, esto de acá también lo podemos generalizar para el caso de multicapa, porque al fin y al cabo, en el caso de multicapa, esta salida de acá sería la entrada de la otra estructura, por así decirlo, ¿no? Y así podemos seguir. Bien, entonces, los antecedentes que quiero mencionarles en todo este desarrollo es algo obviamente de fundamentos, porque actualmente existen otro tipo de estructuras o arquitecturas enfocadas a distintos campos de aplicación, ya sea para imágenes, por ejemplo, pero obviamente ya son otros temas, ¿no?
acá básicamente queremos resaltar tres propuestas, vamos a llamarlas así, muy importantes, ¿no? Entonces, de las cuales vamos a marcar de rojo el que dice Rosenblatt, porque es el que vamos a emplear el día de hoy, donde vamos a crear obviamente una red neuronal perceptron, y lo vamos a aplicar a un caso que puedan ustedes rápidamente implementarlo, o mejor dicho, hacer el código también, ¿no? ¿Estamos? Entonces, bueno, Rosenblatt o Frank Rosenblatt, cerca de los años 60, propuso, ¿no?, el perceptrón como el primer modelo para aprendizaje supervisado, ¿no? Este quizás no lo he explicado todavía, aprendizaje supervisado, pero creo que por el nombre se entiende, ¿no? El término supervisado. Entonces, primeramente, vayamos a lo que es vayamos a la parte de los paradigmas de aprendizaje, ¿no? Porque estamos hablando en este caso del perceptron, y vamos a tener que emplear el algoritmo, o un algoritmo de aprendizaje supervisado. Básicamente, el aprendizaje supervisado es donde tú conoces ya, ¿no? Donde tú conoces, o tú tienes ya el conocimiento, ¿no? El conocimiento de los estímulos, de las entradas, de los inputs y de las respuestas que debería presentar la red neuronal ante cada estímulo. Por ejemplo, acá, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, ya como conocimiento que cuando el sistema, no sé, a ver, vea la letra A, entonces que lo codifique internamente con el número 1, algo así. Para el caso U, lo codifica con el número 2, para el caso E, con el número 3. Entonces, básicamente esta respuesta es la manera en la cual tú vas a guiar a tu modelo neuronal, para que cuando tú le presentes ejemplos, él intente estar ahí corrigiendo, ¿no? Corrigiendo un error. Internamente va a haber un error que se va a estar generando. ¿Por qué? Porque al inicio la red neuronal no conoce todo no dispone, o sea, no tiene todo el conocimiento, ¿no? Eso se va a realizar por medio de iteraciones. En cada iteración, en cada cálculo o en cada presentación de ejemplo, él va a estar corrigiendo ese error con el fin de que pueda estar aprendiendo. Entonces, la manera de guiar ese comportamiento de la red neuronal es presentándole ejemplos, o sea, estímulos, y la respuesta que debería responder cada neurona o la red neuronal. Normalmente se codifican de esta forma, llamado one hot encoding, pero bueno, la idea es simplemente que se entienda esta presentación de ejemplo, ¿no? Y también el aprendizaje supervisado. Bien, entonces, si lo queremos ver ya de un diagrama de bloques, sería de esta forma. Uno dispone de los datos de entrenamiento, entrada y la respuesta deseada. Acá crean su modelo neuronal. Este te va a dar una respuesta. Un comparador lo que hace es comparar, ver, ¿no?, si realmente está respondiendo bien o no. Por lo tanto, me origina un error. Este error sirve como entrada para un algoritmo. En este caso vamos a emplear un algoritmo del perceptrón, y este algoritmo lo que va a hacer es corregir los parámetros del peso sinápticos y el parámetro vías, para poder disminuir o minimizar el error. Entonces, ese algoritmo lo que va a hacer es alterar o adaptar los pesos sinápticos, ¿no? Los pesos sinápticos que se encuentran en esta red, ¿verdad? Los pesos sinápticos y vector vías. Bien. Y bueno, ya hablando del perceptrón, vamos a ver justamente eso, bueno. Básicamente el perceptrón representa a una red neuronal más simple, utilizado para realizar clasificaciones de patrones en los datos, pero cumpliendo una condición, de que sean linealmente separables por un hiperplano, ¿no? Por ejemplo, acá. Bien, suponemos que esta es nuestra red neuronal perceptrón. Estamos, una red neuronal perceptrón, donde ya sabemos cómo se calcula la entrada neta. Y bueno, cuando igualamos a esta entrada neta o entrada de acumulación, lo igualamos a 0, vamos a poder obtener algo llamado frontera de decisión. Esta frontera de decisión intenta clasificar, por así decirlo, o servir como frontera entre datos de distintas clases. Por ejemplo, suponemos que tenemos la problemática de querer clasificar, y sabemos de antemano que existen solamente dos clases inmersos en una distribución de datos, X1, X2. Y bueno, queremos crear una recta, un hiperplano que nos permita
clasificar los ejemplos concernientes a la clase 1 y a la clase 2. Entonces, esa recta se va a construir. ¿Y quién lo construye, o cómo se construye, mejor dicho? Modificando estos pesos sinápticos y el parámetro vías, porque el X y bueno, más que nada el X y la salida, no se modifica, son los datos que tú dispones como ejemplo. Lo que sí se adapta son los pesos sinápticos y el parámetro vías. Entonces, esa adaptación en cada iteración obviamente tiene que crear o modificar o mejor dicho establecer una recta de decisión que intente, ¿no?, clasificar esos datos de la mejor manera. Entonces, acá justamente viene lo que es el concepto de frontera de decisión. Sucede de que para el caso del perceptrón, como le vuelvo a repetir, es posible siempre y cuando los datos sean linealmente separables. Por ejemplo, acá, suponemos que disponemos de una distribución de datos X1, bueno, X2 versus X1. Acá hay unos datos que yo supongo que pertenecen a una clase, no sé, clase círculos de color rojo. Hay otros datos no sé, que se clasifican como rectángulos de color azul. Entonces, queremos que esta red neuronal defina o ubique una recta que separe a estas clases. Entonces, como son linealmente separables por una recta, entonces el algoritmo va a converger, ¿no? Sí va a converger, o sea, sí va a aprender a hacer eso. Entonces, acá fácilmente se puede ver eso porque podemos, así, directamente vemos que hay una recta, entonces el algoritmo sí va a intentar clasificarlo, ¿no? Por más que tú le inicies con cualquier valor o condición inicial, él va a adaptarse y en un momento, a partir de un momento, él te va a construir una recta que clasifica a ambas clases, ¿verdad? Entonces, cuando se cumple esto, es porque vemos que sí, el algoritmo va a converger. Bueno, acá lo he resaltado. Y bueno, en los casos también más, obviamente lo que sucede en la vida real, o los fenómenos más comunes, es que no se presenta de esa forma, pues, ¿no? No se presenta de esta forma. Entonces, acá es imposible, pues, ¿no? Crear una recta que pueda clasificarlo, pues, ¿no? Crear una recta que lo pueda clasificar. Bueno, acá quizás sí. Vamos a colocarla así para que se agregue dificultad, ¿eh? De repente, sí, más que nada esto de acá es algo, algo explicativo, ¿no? Vemos que acá, si queremos trazar esta recta, por ejemplo, de color verde, bueno, acá no logra clasificarlo, ¿verdad? Si queremos trazar otra recta, por ejemplo, por acá, suponemos que queremos hacer esto, es posible también hacer esto. Bueno, ahí quizás sí, pero vamos a agregar la dificultad más que nada, sí. No, por acá, entonces ya vemos que no se puede, ¿verdad? Estamos suponiendo algo más, algo más que nada para explicativo. Bien, entonces, suponemos que los datos o las clases que se encuentran ahí no se pueden separar linealmente, ¿no? Entonces, en esos casos, esta red neuronal perceptrón simple no les va a servir mucho, no va a converger simplemente. Entonces, ¿qué se requiere acá? Lo que se requiere es justamente hacer una transformación, normalmente no lineal, para poder llevar esto a otro plano donde sea más fácil, ¿no?, separarlos. Justamente ahí se puede emplear los conceptos o mejor dicho, la arquitectura de redes neuronales multicapas, ¿no? Entonces, podemos colocar esto así. No se puede separar, bueno, no se puede separar por un hiperplano. Entonces, acá el algoritmo perceptrón simplemente no va a converger, ¿no? No converge. Bien, entonces, vayamos ahora a lo que sí vamos a emplear, ¿no?, el día de hoy. Entonces, como les vuelvo a repetir, vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo consiste de una red neuronal perceptrón, un perceptrón simple. Acá está la arquitectura. Y acá está, ya de forma separada, ¿no?, de forma puntual, lo que se va a emplear en el código. O bueno, una aproximación a eso. Entonces vemos que existen dos neuronas, la función de activación Heaviside, y lo que vamos a querer nosotros, bueno, queremos que la red neuronal lo haga,
es que traten de emular el comportamiento de dos compuertas que lo han escuchado, compuerta OR y la compuerta AND. Queremos que simplemente emulen ese comportamiento. Entonces, para que emulen ese comportamiento, nosotros tenemos que tener de antemano ya un dataset, entrada deseada y entrada y la respuesta deseada, ¿verdad? Entonces, vamos a llamar así, esta neurona de acá, la primera neurona va a emular el comportamiento de la compuerta OR. La otra neurona, el comportamiento de la compuerta AND. No vamos a emplear esta tabla para hacer las asignaciones. Lo que sí vamos a emplear, vamos a emplear esta tabla para simplemente disponerlos como ejemplos de entrada y salida deseada. Eso se va a llevar a cabo en el entrenamiento. Entonces, esa información nosotros lo conocemos. Queremos transferir ese conocimiento a la red neuronal. ¿Y cómo lo vamos a transferir? Por medio de una adaptación. ¿Y quiénes se van a adaptar? Los pesos sinápticos y los parámetros vías. ¿Con el fin de qué? Con el fin de minimizar el error que hay entre la respuesta de la red neuronal y la respuesta que debería ser. Lo habíamos mostrado en un ejemplo, mejor dicho, en un diagrama de bloques, ¿verdad? Entonces, eso va a ser la idea, que esta red neuronal de dos neuronas intente emular el comportamiento de la compuerta OR y de la compuerta AND. Esta respuesta Y sub 1 corresponde a la respuesta de esta compuerta OR, o sea, lo que se va a emular, y correspondiente al AND sería el Y sub 2. ¿Estamos? Entonces, acá ya hemos colocado los datos de entrada, que son los estímulos, X1, X2, son los posibles valores, y las respuestas deseadas, ¿verdad? Miren, como supuestamente en el bloque le he colocado una función Heaviside con valores positivos, o sea, más 1 y menos 1, la respuesta deseada no sería algo así, 0, 0, 0, 1, 1, 1, sino sería menos 1, 1, 1, 1, ¿verdad? Para el caso OR. Acá, menos 1, 1, 1, 1. Para el caso AND, supuestamente la respuesta deseada para estos mismos estímulos es 0, 0, 0, 1. Como les estaba comentando, esta información T1, T2 resume la información, ¿no? Deseado o esperado de la respuesta de la neurona de acá y de la neurona 2. Es lo que esperamos, ¿no? Bien, entonces, nosotros no vamos a emplear esto, lo pudimos haber hecho, pero vamos a emplear esta notación para que intente ser semejante a lo que se encuentra en estas tablas, ¿verdad? Pero también podemos emplear esto, lo podemos cambiar también en el código. Bien, entonces, lo que quiero que apunten sería esto. Dato de entrada sería esto, y dato de salida deseado sería la parte derecha, esta otra tabla. Y bueno, y si lo queremos ver desde el punto de vista de clases, o sea, clases, miren acá. Cuando es 0, 0, vamos a suponer que es una clase rectángulo, rectángulo de color azul. 1, 0, vamos a suponer que es la clase círculo rojo. Como es 1, 0, misma clase. Y el otro caso, 1, 1, un triángulo verde. Entonces, si lo queremos dibujar porque vemos que son dos estímulos, se puede graficar en un plano, ¿verdad? X1, X2, y acá serían las clases. 0, 0, cuando es 0, 0, dice que es la clase 4, la clase de rectángulo de color azul. Clase 0, 1, perdón, estímulo 0, 1, 1, 0, corresponde a las clases de círculo de color rojo. Sucede lo mismo, para el último caso, que es 1, 1, que justamente se corresponde con el triángulo de color verde. Vemos que esto de acá sí es generalmente separable, porque miren, puedo emplear, obviamente no una recta, pero sí puedo emplear dos rectas, ¿verdad? A ver, vamos a ver así. Podemos emplear dos rectas, pero siguen siendo linealmente separables. Entonces, vemos que todo lo que se encuentra dentro de estas dos fronteras de decisión corresponden a la clase círculo. Lo que se encuentran superior o mayor a esta segunda frontera de decisión es la clase, clase triángulo verde, e inferior a esta frontera de decisión, clase rectángulo azul. Entonces vemos que hay tres clases, ¿no? Si lo queremos ver de esa forma, ¿verdad? Bien, entonces si esto se cumple es porque sí, sí se puede, el algoritmo perceptrón sí va a converger sin ningún problema, ¿no? Porque se cumple este teorema, bueno, se cumple la separabilidad lineal de los datos.
Entonces acá está ya resumido el algoritmo perceptron, ya está resumido para ya poder hacer algún código. Entonces miren lo que quiere decir acá, ¿no? Normalmente se inicializa. Algunos le colocan valor cero a los pesos sinápticos, también al valor vías, algunos. Puede ser que sea un valor aleatorio, la verdad. Luego se hace un proceso de activación. Este caso de acá indica de que acá se le va a brindar información de los estímulos y de los estímulos y las respuestas deseadas. Se realiza el cálculo de la respuesta de la neurona. Estamos, acá es la función signo, porque supuestamente es el perceptrón. El cuarto paso, ¿qué consiste? Como vamos a obtener una respuesta, vamos a comparar esa respuesta, acá está el error, miren, y vamos a adaptar los pesos sinápticos y también obviamente los parámetros vías, ¿no? Sino que acá está asumiendo que los pesos sinápticos y parámetros vías se resumen a este tipo de vector. Entonces, acá está la regla de adaptación, miren. Y esta regla de adaptación, ¿qué implica? A ver, ¿qué implica? Solamente implica una resta, el error, una multiplicación, obviamente, de matrices. ¿Por qué? Porque este X puede ser un vector. Este error también es otro vector. Entonces, acá ya vemos que la representación matricial es importante. Bueno, este n indica el factor de aprendizaje o tasa de aprendizaje, que es un escalar. Vemos que tiene que haber multiplicación de matrices, resta de matrices, escalado, una suma de matriz, porque al fin y al cabo este peso sináptico es una matriz, y vemos que existe como un tipo de acumulación, ¿no? O sea, es como un tipo de recursividad, por así decirlo. Y bueno, acá te indica qué cosa es la salida, qué es esta salida, pues, ¿no? Esta salida de acá, D, te corresponde con esto de acá, con las salidas deseadas. Bien, entonces, ya creo que podemos ir ya, ¿no? A la parte de los códigos. Acá está el diagrama de bloques. Podemos ir a la parte del código. Y bueno, la arquitectura también es importante conocerla. Lo que estamos hablando nosotros es una arquitectura feed forward, es en sentido hacia adelante. En este caso es una red neuronal multicapa, lo que se encuentra en esta diapositiva, pero vemos que es lo mismo, es feed forward, ¿no? Es en un sentido hacia adelante. Bien, y acá también lo que es feed forward multicapa, vemos que una representación matricial siempre se ve de una forma mucho más compacta, ¿no? Y bueno, algo que les quería mostrar, obviamente no voy a hablar de red neuronal Adalai, pero sí les quería mostrar algo que hicimos en un taller pasado ya, donde empleamos, obviamente, el lenguaje de programación C, pero usando un PIC, ¿no? Un PIC 18F4550, que es un PIC de verdad, un PIC antiguo, o sea, en el sentido de que tiene bastantes años ya en el mercado, y tiene pocas prestaciones en comparación de otros microcontroladores actuales, ¿no? ¿Estamos? Pero miren, ¿no? Vamos a ver acá. Es un ejemplo también didáctico más que nada. La idea de esto, para los que no fueron al taller, consistía, ¿no? En que el PIC clasifique los dígitos que se encuentran en la parte izquierda de este panel y lo represente en un display de 7 segmentos, tal como se encuentra acá, ¿no? Que intente emular, o mejor dicho, graficar, ¿no? La silueta del panel de acá, del panel de entrada. Creo que está con audio. Entonces, acá el entrenamiento se realizó aparte y lo que se hizo en el PIC fue ya directamente colocar o implementar la red neuronal. En este caso fue Adaline, consistía de 7 neuronas, ¿no? ¿Por qué 7 neuronas? Porque justamente queríamos, bueno, estábamos empleando 7 salidas supuestamente, y 7 neuronas porque estamos empleando un display de 7 segmentos. Creo que la mayoría, bueno, los que están en la parte electrónica, han empleado en sus cursos un display de 7 segmentos, ¿no? Entonces, por eso empleamos 7 neuronas. Y bien, entonces acá la inferencia se realizaba en el PIC, ¿no? Acá se implementó una red neuronal, y como les digo, usando, obviamente, el lenguaje de programación C, pero en ese caso había otro entorno de desarrollo porque el compilador era el XC8, ¿no? Pero se van a dar cuenta que la sintaxis es lo mismo, ¿no? El lenguaje de programación que vamos a emplear nosotros en Visual Studio Code. Entonces ya acaba el video, creo. Algo importante de todo esto es que una red neuronal no solamente no debe ser entrenado bien, sino también tiene que ser capaz de generalizar, ¿no? Generalizar los ejemplos que se presentan o los patrones que se le presentan, que es un factor importante, ¿no? A tener en cuenta, porque no solamente queremos que memorice, ¿no?
sino también queremos que generalice. Suponemos que había un dato, un patrón de datos que no fue presentado, pero que tiene la apariencia, un símil con un ejemplo presentado, obviamente el modelo neuronal debe generalizarlo, ¿no? Y vemos que así lo intenta generalizar. ¿Por qué? Porque yo recuerdo de que este estímulo no lo presenté como ejemplo, pero vemos que él lo intenta generalizar. Y vemos que tiene la apariencia del número 2, ¿no? Y acá lo muestra. Entonces, es lo que quería mostrar. Y bien, pues, ¿no? Ahora vamos a ir a la parte ya del código, la parte del código. Como les vuelvo a repetir, vamos a emplear lo que son matrices, eh, en este caso empleando memorias dinámicas, ¿no? El código ya lo tengo acá, el código ya lo tengo acá, donde he creado dos archivos, un archivo fuente, donde se encuentran, bueno, primeramente el archivo cabecera, donde se encuentran las definiciones de algunas funciones. Una función es para crear matriz usando memoria dinámica, esta función de acá, bien, filas y columnas nada más requiere. Acá también empleamos una función matrix scale para poder escalar una matriz. O sea, esta función de acá, matrix scale, lo que hace es si recibe como entrada, por ejemplo, una matriz A y con un parámetro, bueno, con un factor de escalamiento n, lo que te devuelve es, bueno, retorna, ¿no? Retorna n, que es un escalar, multiplicado por A. Nada más eso. Y bueno, ¿para qué lo podemos emplear esta función? ¿Se acuerdan en la parte de, a ver, en la parte de acá, en el algoritmo, nos vamos a centrar en el algoritmo, vemos que existe un factor de escalado, ¿verdad? Este factor de escalado es el parámetro conocido como factor de aprendizaje, se utiliza también en los algoritmos LMS para red neuronal Adaline o Adaline, o también para lo que es backpropagation, también van a emplear un factor de aprendizaje, ¿no? Este parámetro se define o se elige, ya sea de forma constante o también adaptativa, para que no se vuelva inestable, ¿no? Porque recuerden que este es un sistema, es un sistema dinámico, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Entonces, un sistema dinámico, para que pueda ser estable, bueno, si lo queremos ver así, los autovalores, ¿no? De la matriz de estados, no deben tener parte real positiva, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, entonces, por ese enfoque también pueden ustedes encontrar unos límites superiores a la magnitud de este parámetro de aprendizaje. También, pero eso sería otro tema a tratar, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, esta función matrix scale es para poder definir esta operación, ¿no? Un escalado por el factor de aprendizaje. Acá recibe como argumento una matriz, obviamente el número de filas y columnas, y el factor de escalamiento, ¿no? Esta es una matriz de identidad que no la voy a emplear acá. Esta matriz sí la voy a utilizar. Esta es matriz para multiplicar. ¿Qué voy a hacer acá? Supuestamente, acá tú vas a colocar el resultado, o sea, la matriz resultante R. Acá colocas la matriz A y acá se multiplica así, ¿no? Quiero que se pueda ver. Sería A por B. Acá sería B. Sería así. Entonces, obviamente se colocan estos parámetros. Internamente empleé una función llamada assert para poder saber, ¿no? Si el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz, porque si en caso son diferentes, no se puede realizar la multiplicación, porque simplemente no está definido, pues, ¿no? Y lo mismo para la matriz suma, sumar matrices, por ejemplo, acá M1 más M2, esto se almacena en M. Acá matriz resta, esto de acá sería para utilizar o para encontrar el error, ¿verdad? Acá sería M1 menos M2. La función Heaviside, que es la función que les mencioné, esta función es la función de activación, ¿no? Uno puede cambiar esta función de activación y emplear el algoritmo también, ¿ah? Podemos emplear una función de activación lineal, una función de activación sigmoidal o otro tipo de función de activación. Solamente es cuestión de cambiar la definición de la función que se encuentra en el otro archivo. Luego de esto, hemos definido o hemos declarado una función para inicializar los pesos sinápticos. Los pesos sinápticos, ¿vamos? Tanto pesos sinápticos como parámetros días, obviamente recibe la matriz de pesos sinápticos, su dimensión filas y columnas. Esta es una matriz una función para asignar
Por ejemplo, quiero asignar una matriz M2 a M1. Obviamente, cuando ustedes tienen un vector, no pueden asignar de forma directa, ¿verdad? Tengo un vector V1, otro vector V2, no puedo hacer una asignación V1 igual a V2, tengo que hacer algún tipo de mecanismo, ya sea indexación por force, y hacer ese tipo de asignaciones elemento a elemento, ¿verdad? Justamente esta función matrix assign hace eso, asigna esta matriz M2 a M1. Ya en el código o la definición, ahí se ve cómo se hizo eso. Realmente no es difícil, solamente es dos bucles for y ya está, ¿no? Y acá está la función, la declaración de la función para adaptar el peso sináptico en base a la regla del perceptrón y también el parámetro vías o el vector vías en base al perceptrón. Y miren, como argumento recibe, bueno, la cantidad de filas de la neurona, de la matriz neuronal o de pesos sinápticos, el número de columnas, que es el vector de entrada, o sea, la cantidad de estímulos, el factor de aprendizaje, el vector error y acá está el vector de entrada traspuesto. También hemos definido una función para que me calcule la matriz traspuesta. Y bien, eso más que nada, ¿no? Y luego en la parte del código fuente, acá, solamente incluimos cada definición. Esta primera función es para poder definir una matriz usando memorias dinámicas. O sea, podemos quizás, ¿no? Usar en tiempo de ejecución, hacer una reserva de memoria y, bueno, crear una matriz, ¿no? Ya sea con diferentes dimensiones, ¿no? Ya sea para engrandar la matriz o reducirla, ¿no? Bien, entonces acá está el código también. Acá está el código para inicializar. Pero creo que esto de acá se va a entender mucho mejor si vemos esto. Bien, ahí se puede ver cómo se crea la matriz. Bueno, esta es una forma de hacerlo. Acá estoy empleando esta parte de acá, el CAYOP, y también estoy empleando el concepto de puntero a puntero, ¿verdad? Sabíamos nosotros que, bueno, acá están las operaciones matrizales definidas, y sabíamos que nosotros un puntero es una variable que almacena la ubicación en memoria de otra variable, ¿verdad? Acá está esa forma de definirlo. Y bueno, si queremos obtener el valor que apunta este puntero, usamos este operador. Entonces, un arreglo sería un conjunto de datos, obviamente organizados de forma contigua en la memoria. Y bueno, luego de eso iba el concepto de puntero a puntero, ¿no? Esto de acá es interesante porque nos va a permitir definir una matriz de forma sencilla y poder acceder a cada elemento de forma sencilla. Bien, básicamente la misma idea de un puntero almacena la ubicación de memoria de una variable, pero acá el puntero a un puntero es otra variable que almacena la ubicación de memoria de otro puntero, ¿no? Acá está un ejemplo y acá está supuestamente las asignaciones, ¿no? Que se estarían realizando, ¿no? Y bien, acá está un código y de todo esto llegamos a la parte de memorias dinámicas. Acá estamos empleando el KYOC, que se encuentra en esta librería. Y esta función lo que hace es reservar en memoria, ¿no? En la memoria heap, de repente han escuchado heap. Acá tú le indicas el número de elementos y le indicas también el tamaño de cada elemento. Por ejemplo, si quiero reservar memoria para 10 flotantes, colocaría acá 10, acá le colocaría el tamaño en bytes de un flotante. O sea sería size of, entre paréntesis, float, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la idea. Luego, él te devuelve un puntero del tipo voy asterisco, o sea, es un puntero genérico. Un puntero genérico. Este puntero genérico podemos, bueno, a este puntero genérico le podemos aplicar un typecasting para que pueda convertirlo a otro tipo de datos, ¿no? Un flotante, un double, un entero. Bien, entonces, acá está un ejemplo para cómo, para la creación de una matriz. En este caso empleamos KYOC. Algo interesante del KYOC es que todos los datos reservados, o los espacios reservados, lo inicializa a cero, ¿verdad? A diferencia del KYOC, perdón, del MAYOC, el KYOC lo que hace es inicializarlo en ceros. Bien, entonces quiero hacer eso. Acá, miren, coloco KYOC. 4 es porque quiero definir, ¿qué cosa acá? 4 filas. 4 filas. Ahora, hay algo importante
hay un símil entre un puntero y un arreglo. ¿Estamos? Esto también se explica en las clases, se va a explicar en las clases de ANSI C. Lo que es hay una, por así decirlo, una definición, ¿no? O un símil entre un arreglo y un puntero, ¿no? Se dice que un puntero, vamos a llamarlo así, puede representar a todo un arreglo de datos, ¿verdad? A todo un arreglo de datos. Entonces, acá yo voy a definir cuatro filas. Ahora, yo voy a reservar memoria para cada fila. Esta reserva de memoria, en este caso, consiste de un size of, y acá le voy a indicar que cada memoria reservada se corresponda con un puntero de un flotante. Por eso le coloco float asterisco. Luego, ¿qué te retorna? Te retorna obviamente un puntero genérico, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es usar un typecasting puntero a puntero. Le coloco float doble asterisco porque supuestamente estoy trabajando con datos flotantes. Float. Podemos colocar double también. Bien, entonces acá definimos un puntero a un puntero. Le estoy llamando el nombre de P. Entonces ya hemos reservado en memoria supuestamente cuatro filas, donde cada fila es un puntero. Como un puntero apunta a un vector, cada puntero puede representar un vector y ese vector tiene una cantidad de elementos igual a la cantidad de columnas que queremos reservar. Entonces, esa cantidad de columnas lo hacemos acá, lo reservamos acá. Para cada puntero, hacemos lo mismo, kyoc, en este caso quiero que sea 3 columnas, le coloco 3, size of, quiero que cada dato sea un flotante, le coloco float, ¿no? O sea, que me reserve memoria para un flotante, o para cada flotante. Bien, y acá le colocamos un typecasting float asterisco. ¿Por qué? Porque cada fila es un puntero, pues, ¿no? Cada fila es un puntero. Entonces, eso básicamente sería así la lógica, ¿no? Para crear una matriz usando memoria dinámica. Bien, entonces sería eso. Y bueno, esto de acá no va con la aplicación, pero ahí se puede ver, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ir a la parte ya del código, ¿no? La parte del código. ¿Hasta ahí alguna consulta? Creo que no paro de hablar. Entonces nosotros nos vamos a guiar de estos pasos que ya se colocó en la diapositiva. Vamos a guiarnos de estos pasos. Vamos a inicializar los procesos sinápticos, pero yo voy a inicializarlo con valores aleatorios. Estamos con valores aleatorios, porque acá se asume 0, pero yo quiero iniciar con un valor aleatorio. Entonces, vamos a ir acá al código fuente. Ahora, cuando uno va a hacer el entrenamiento, también me olvidé decir eso, cuando uno va a hacer el entrenamiento, sabemos que la parte de entrenamiento es la parte que consume mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces, en el entrenamiento uno puede definir una función de costo. Esa función de costo refleja, ¿no? Refleja el rendimiento de la red neuronal, de cómo está evolucionando, ¿no? Si está respondiendo bien o está respondiendo mal. Entonces, en base a eso, corregir, ¿no? Ya sea corregir el algoritmo, inicializar con diferentes valores, qué sé yo, o disponer de más ejemplos. Ahora, esto de acá quizás está más enfocado a otro tipo de algoritmos, pero la idea es la misma, ¿no? Siempre se intenta que la curva de aprendizaje sea lo mejor, o sea, que la función de costo que tiene que ver con el error sea lo más pequeño posible. Entonces, supuestamente se dice que la red neuronal está aprendiendo, ¿no? Entonces, acá definimos un concepto llamado época. Una época es el conjunto de ejemplos de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá yo tengo como ejemplo, acá, solamente dispongo de 4 ejemplos. A ver, dispongo de 4 ejemplos, ¿verdad? Dispongo de 4 ejemplos. Ahora, obviamente, si tú le pasas estos 4 ejemplos, no va a ser suficiente para que la red neuronal pueda sintonizar o adaptar sus parámetros y pueda aprender. Requiere de que tú le sigas dando esos mismos ejemplos, le sigas brindando esos mismos ejemplos, le sigas entrenando. Entonces, esa cantidad de veces que tú vas a estar presentándole ejemplos se llama épocas. Por ejemplo, si yo te digo que vamos a entrenar la red neuronal con 5 épocas, es porque yo le voy a presentar estos mismos ejemplos 5 veces. Entonces, la red neuronal va a estar en cada época supuestamente mejorando, pues, ¿no? Va a estar reforzándose, ¿no? Pero ese es el detalle, ¿no? Esa es la idea, las épocas. ¿Sí se entendía esa parte, verdad?
Entonces, eso va a ser el concepto de época, ¿no? Bien, entonces, acá justamente definimos el número de épocas. Acá le estoy colocando 25 épocas. Puedo colocarle 10 épocas, qué sé yo. Bien, entonces acá hay una variable llamada epoch, que va justamente a ser una iteración, ¿no? Época 0, época 1, época 2, hasta la época, bueno, 10 menos 1. Acá hay unas variables que tienen que ver con el orden de la, bueno, en este caso R, define el número de estímulos, ¿verdad? Este vector S es el número de neuronas. La idea de todo esto era que esta red neuronal, perceptron, con dos neuronas, intente emular el comportamiento de estas dos compuertas, ¿no? Compuerta OR y compuerta AND. ¿Estamos? Entonces acá definimos que S, dos neuronas, R son dos estímulos. Entonces acá le colocamos eso. Ahora, N es el número de ejemplos. Acá sí me pasé, miren, un índice 16, no era necesario, pero me estoy colocando así. Bien, acá el número de ejemplos, ¿verdad? Estos son los números de épocas, y estas dos variables de acá son variables intermedias, ¿no? Para iteración nada más. Número de épocas. Ahora, esta forma que estoy haciendo acá, vamos a verlo así. Ahora, bien, como les vuelvo a mencionar, cuando uno va a querer hacer el entrenamiento, debe disponer de los ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de entrada y las salidas deseadas. Entonces, estos ejemplos, también es importante considerarlo, los podemos encontrar ya sea en un archivo de texto, un archivo Excel, u otro tipo de archivo, ¿verdad? O sea, la idea sería que uno tenga un archivo, algo así. Supuestamente acá están los estímulos, las respuestas deseadas. Supuestamente se tendría que hacer así, ¿verdad? Uno dispone ya de un dataset, ese es supuestamente su dataset. Este es su dataset. Entonces, uno podría también crear, tener un archivo con el dataset, ya podríamos usar o emplear datasets correspondientes a señales, entonces, adquiridas por algún sensor, ¿no? Una señal SG, una señal MG, quizás obviamente va a incluir algún tipo de procesamiento de antemano, y algún tipo de extracción de características, pero la idea es que estos datos se encuentren en un archivo, ¿no? Porque normalmente son datos, son extensos, ¿no? Son bastantes datos, varias recolecciones de datos. Pero para esta sesión vamos a suponer que nosotros disponemos de los datos en el código, ¿no? En esta parte de acá. También podemos emplear el manejo de archivos, ¿verdad? Con un lenguaje de programación C. Entonces, normalmente esto se omite. ¿Por qué se omite? Porque, como les vuelvo a repetir, estos datos ya se encuentran almacenados en un archivo. Pero yo lo que voy a hacer acá es simplemente definirlos acá, ¿no? Los datos de entrenamiento. Entonces, acá vamos a llamarle disposición de los ejemplos para la red neuronal, en este caso, perceptron. Bien, ya está. Entonces, acá definimos el primer ejemplo, el 00, que es esta primera fila, así, XX1 es esto de acá. El segundo ejemplo, que es 01, es esto. El tercer ejemplo es esto de acá, 10. El cuarto ejemplo es 11, ¿verdad? Bueno, todos esos ejemplos individuales que son vectores, bueno, matrices, lo vamos a agrupar en un vector. Acá definimos un vector X, ¿estamos? Empleamos esta notación de puntero a puntero y le indicamos que sean n elementos. ¿Por qué n? Porque esto de acá indica la cantidad de ejemplos. Ahora, vemos que en el dataset, miren, en el dataset, este vector X, estímulo, es igual a n, o tiene una dimensión de n por 2. N indica el número de ejemplos y 2 indica el número de estímulos. En este caso, las filas indican la cantidad de ejemplos y las columnas indican la cantidad de estímulos o características. ¿Estamos? Es por eso que nosotros estamos empleando después una matriz respuesta para que no haya problemas en la multiplicación de matrices. Bien, acá está este vector, bueno, esta matriz X, ¿verdad? Que es todo este dataset, perdón, X1, X2. Hacemos lo mismo para la parte de la salida deseada. Esto es lo que esperamos que la red neuronal aprenda ante la presentación de este estímulo.
Definimos lo mismo y luego lo agrupamos en un arreglo, en este caso de este tipo llamado T, ¿no? Igual, puntero a puntero. Bien, esto de acá también estaba colocando, lo voy a borrar. Bien, y acá supuestamente el X y el T ya almacenan los ejemplos, ¿verdad? Entrada y salida deseada. Y en esta parte de acá, lo que hacemos es simplemente definir el vector entrada. ¿Estamos? El vector entrada, X. Porque ese vector justamente va a ser cada ejemplo, ¿no? Vamos a iterar sobre cada ejemplo. Definimos una matriz traspuesta. ¿Estamos? Esta matriz traspuesta es la traspuesta del vector entrada. Si acá es R por 1, R estímulos. Acá es 1 por R. Estamos, es 1 por R. Hacemos lo mismo con la parte de la salida deseada. Esto de acá sería definir, definir el vector salida deseada. En este caso, y es S por 1, lo habíamos mencionado, y bueno, definimos su matriz traspuesta que es 1 por S. Definimos el factor de aprendizaje, que en este caso voy a colocar 0.25. Definimos acá la entrada neta, que obviamente no sabemos cuánto vale, pero ya está definido. Creamos obviamente la matriz, que es S por 1, tal como se muestra acá. Acá está, miren. Es esta parte de acá. La entrada neta, que es S por 1. El X, bueno, acá está con P, es R por 1. La salida sigue siendo S por 1. El error, que es la salida deseada o el vector deseado menos la respuesta actual, que al fin y al cabo son dos vectores, igual sigue siendo S por 1. Y bueno, la matriz de pesos sinápticos, que es S por R, lo vamos a inicializar. Esta inicialización, miren, genera o tiene que ver con la generación de números pseudo aleatorios, ¿verdad? Entonces, esto de acá está restringido de menos 0.5 a 0.5 en flotante. ¿Estamos? Bien, es lo que hace esta función. Entonces, creamos la matriz W, todos ceros, y acá lo inicializamos con valores aleatorios. ¿Por qué? Porque supuestamente, como es un algoritmo que va a converger, entonces, independientemente de la condición inicial de los pesos sinápticos, tiene que aprender. ¿Estamos? Acá vamos, este código de acá es simplemente para mostrar los pesos sinápticos iniciales que habían al inicio, antes del entrenamiento. ¿Estamos? Luego, hacemos lo mismo para la parte de quién? Del vector vías. Es S por 1. Este vector de acá. Hacemos una inicialización con valores aleatorios y mostramos los valores iniciales, ¿no? Antes del entrenamiento. Hacemos una pausa y luego de acá viene el entrenamiento, la presentación de ejemplos. La presentación de ejemplos. Esa presentación de ejemplos consiste, ¿no? en tomar cada ejemplo ya definido anteriormente y simplemente presentarlo a la red neuronal. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, miren, para cada época, mostramos acá un mensaje, miren, época número tal. Para cada ejemplo, ¿qué hacemos acá, miren? ¿Qué hacemos en esta parte de acá? En esta parte de acá, lo que hacemos es asignarle un ejemplo en particular al vector x sub t. Transponemos ese vector x sub t, nos da x. ¿Qué hacemos acá? Hacemos lo mismo para la parte de la salida. Asignamos lo que se encuentra en el ejemplo a una variable doble t. Hacemos la matriz traspuesta. Ya tenemos el vector de respuesta deseada. O sea, tenemos el estímulo, el vector estímulo y el vector respuesta deseada. ¿Qué hacemos luego? Miren. De acá ya sé, esto de acá se simplifica. ¿Por qué? Porque en esta parte de acá, miren, es obtener la entrada neta. Bueno, acá debería decir entrada neta. Entrada neta. Miren cómo se calcula la entrada neta. Entrada neta que es igual, este n, ¿acaso no es igual a multiplicar w por x y sumarle b? Acá lo hacemos lo mismo, pues miren. W se multiplica por x. Este S indica el número de filas de él y este R indica el número de columnas de él. Este R indica el número de filas de él como se corresponde
el número de columnas de la primera matriz y el número de filas de la segunda matriz, está bien el cálculo, ¿verdad? Este resultado W por X se asigna a N, pero N no solamente es W por X, sino es sumarle el vector B. Entonces acá le hacemos la asignación de la suma. A lo que hemos calculado anteriormente, le sumamos el parámetro B. Entonces todo esto nos estaría arrojando, ¿quién? El N igual a ¿quién? W por X más B. Todo en forma vectorial. Ahí nomás no queda. Lo que tenemos que hacer después es calcular la salida. Y la salida es simplemente aplicarle la función de activación, en este caso Heaviside, a la entrada N, ¿verdad? Acá hay S neuronas. Bien, entonces esta función Heaviside no es tan complicada tampoco, solamente era colocar esto, a ver, esto de acá nada más. Como le estoy diciendo, nosotros vamos a suponer que las respuestas están 1 y 0. En lo que yo les mencioné era 1 y menos 1, ¿verdad? Pero acá sí que le coloco 1 y 0. Ya ustedes lo podrían modificar a otro valor, ¿no? Como menos 1 y ver, hacer una comparación entre esos dos. Bien, tenemos la salida. ¿Qué más tenemos que hallar? Supuestamente está la salida, pero ¿cómo hacemos para que la red neuronal pueda corregir el error? Obviamente debe haber un elemento comparador. Ese comparador es simplemente una resta entre la respuesta deseada menos la respuesta actual. Entonces, esta información se almacena en la variable error. Acá hacemos eso, pues, ¿no? Matriz resta. Deseado menos lo actual. Entonces, colocamos el error es t menos y. Acá le colocamos vector deseado menos vector actual, ¿no? Entonces, este error que se encuentra acá, miren, este error que se encuentra acá, ya yendo directamente al algoritmo Perceptron, vamos a ir por acá. A ver, yendo directamente al algoritmo Perceptron. Acá. Miren, tenemos la salida deseada y la respuesta actual, que es todo esto de acá lo resume el error. Tenemos el factor de aprendizaje, tenemos el vector de entrada y tenemos la matriz peso sináptico. ¿Qué tenemos que hacer? Emplear esta regla de aprendizaje. Entonces, hacemos eso, pues, ¿no? En el Perceptron Rule. Acá empleamos eso. Como entrada recibe el W, recibe el factor de aprendizaje, el vector error y el vector X. Pero miren acá, o sea, ¿qué dimensión tiene este error? S por 1, ¿sí o no? El número de neuronas por 1. Este vector X, ¿a qué es igual? Es R por 1. Pero ¿cómo podemos multiplicar una matriz S por 1 con otra matriz 1R por 1? Obviamente no se puede. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular o emplear la matriz traspuesta del X para que sea 1 por R. Cosa de que todo sea esto S por R. Y como les vuelvo a mencionar, la matriz peso sináptico es S por R, por lo tanto, la suma se llevaría a cabo de una manera normal, pues, ¿no? Entonces, acá justamente empleamos eso, la matriz traspuesta, pues, ¿no? Empleamos acá como argumento la matriz traspuesta. La traspuesta tampoco no es tan complicado, y como estamos empleando memorias dinámicas, es fácil de poder definirlo, ¿no? Y bien, luego de esto está la regla de aprendizaje. Miren, es sencillo nada más, porque estoy simplemente multiplicando. Esta es multiplicación, esto de acá, error por X, escalado, y luego es una suma. Sumar lo que hay en W más esto y asignarlo al mismo W, ¿verdad? Entonces, hacemos lo mismo para el parámetro vías. Y bien, supuestamente ahí ya se está adaptando. Lo que hacemos acá es mostrar para cada iteración el error, cómo está respondiendo. ¿Estamos? ¿Cómo está respondiendo? Y luego simplemente al último, una vez que acaba la cantidad de épocas de presentación de los ejemplos, vamos a mostrar los pesos sinápticos y el parámetro vías para ver qué valores nos arrojan. ¿Estamos bien? Entonces vamos a compilar esto. Voy a compilar esto nada más. Entonces acá vamos a ir al archivo, que lo tengo por acá. Un momento. Entonces, ahí se puede ver, creo. Pesos sinápticos iniciales, ¿verdad? Al inicio. Es lo que me creó el código. ¿Es de cuánto? 2 por 2, ¿verdad? Dos neuronas, dos entradas. Colocamos un enter. ¿Qué pasó acá?
Acá está vías iniciales, es un vector 2 por 1. Miren acá, miren al inicio. Acá dice número de época 0. Presentamos los ejemplos. Ejemplo 0, ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Mira cómo el error en la red neuronal es diferente de 0, porque inicialmente no sabe, ¿no? Desconoce el medio, desconoce esa información, hasta que se corrige. En la segunda época, época 1 le he colocado, ya más o menos se está corrigiendo el error, ¿verdad? En la época 2, miren cómo se va disminuyendo el error. Acá ya se va disminuyendo un poco más, y más o menos por acá, bueno, hay bastante, por acá, miren, época 5 sigue habiendo error, época 6 sigue habiendo error, y ya vemos que el error es cada vez más pequeño. Época 7 sigue habiendo un pequeño error acá nada más, época 8 prácticamente no hay error, y vemos que a medida que aumenta las épocas ya no hay ningún error. ¿Por qué? Porque justamente ya logró encontrar esa superficie de decisión, un rato voy a seleccionar eso, esa superficie de decisión que logra clasificar los datos de forma correcta, pues, ¿no? O sea, ya esos pesos sinápticos se han modificado, al igual que el BIAS, para que se cree una frontera de decisión que clasifique correctamente los datos. Al inicio, supuestamente, pudo haber sido así, cuando el error era diferente de 0. Luego, adaptándose, era así, no sé, estoy suponiendo. Luego era, no sé, luego era así, poquito a poquito iba aprendiendo, ¿verdad? Y al último, ya en la época 8 o 6, creo, ya como que las rectas se ajustaban tal que pueda separar las clases, pues, ¿no? Entonces, esto de acá es el entrenamiento, mira. Entonces, vamos a darle Enter para ver los nuevos pesos sinápticos. Estos son los pesos sinápticos que reúnen toda esa información aprendida, pues, ¿no? Y el parámetro vías. Uy, ¿qué pasó acá? Acá está. Entonces, vemos que son diferentes al inicio, porque si fueran iguales, no habría ningún error, pues, ¿no? Entonces, estos pesos sinápticos resumen todo ese aprendizaje, ¿no? Supervisado que hemos realizado sobre la red neuronal. Acá hemos empleado épocas para justamente indicarle, ¿no? Cada cuántas veces vamos a darle los mismos ejemplos, los mismos ejemplos. Normalmente acá lo que se emplea no es simplemente épocas, es un factor también, pero normalmente se monitorea ese aprendizaje, lo correcto o incorrecto, usando funciones de activación, perdón, funciones de costo. ¿Estamos? Y bueno, como les vuelvo a mencionar, esto ha sido para la parte de entrenamiento. En la parte de sistemas embebidos no es tan recomendable hacer el entrenamiento porque, como les vuelvo a repetir, los recursos son limitados, ¿no? Eso también va a depender de la aplicación, pero los recursos son limitados. Normalmente el entrenamiento se realiza en un ordenador, donde se puede emplear recursos como la GPU o los múltiples núcleos de un CPU. Acá en los sistemas embebidos, en aplicaciones con sistemas embebidos, lo que se puede utilizar es ya directamente el despliegue. O sea, con estos pesos sinápticos ya encontrados, directamente podemos emplear esta estructura, suponemos la estructura de red neuronal Perceptron, directamente esto lo implementamos, no sé, en una TIVA-C, en un núcleo o en un DCPIC, y ya no vamos a hacer entrenamiento ya, no vamos a presentar ejemplos, sino directamente lo vamos a mandar a la aplicación. Le ponemos los sensores, captan los datos y ya supuestamente la red neuronal va a correr dentro de estas tecnologías y te va a dar una inferencia que obviamente va a estar basado en el aprendizaje que se resume en estas matrices de pesos sinápticos, pues, ¿no? ¿Estamos? Bien, básicamente eso se podría llevar a cabo en este tipo de microcontroladores, pues, ¿no? Y bueno, algunas referencias bibliográficas son estas. Referencias bibliográficas. Bueno, también hemos lanzado también un taller anteriormente donde implementamos, si mal no recuerdo, un algoritmo para lo que es el control de velocidad de un motor usando lógica difusa, ¿no? Mediante mecanismo de inferencia de Mandani. Ahí también podemos emplear redes neuronales, ¿no? Pero serían otros conceptos de redes neuronales un poquito más sofisticados, ¿no? Que esta de acá. A ver, entonces, creo que eso sería todo por el día de hoy, por este taller. Acá también tengo el código fuente. Y más que nada, lo interesante de todo esto es
el alcance, ¿no? Del uso de memorias dinámicas, matrices o reglos, pero empleando memorias dinámicas, ¿no? Facilita enormemente trabajar con matrices, ¿no? O en este caso con redes neuronales. Y no solamente queda ahí, ¿no? Podemos aplicar las matrices para distintos campos, ¿no? Para la parte de PDS, o sea, análisis de señales, ¿no? Procesamiento digital de señales, para la parte de control también, ¿no? Control moderno. Y bueno, no solamente quedaría acá, ¿no? Podemos emplearlo en distintas áreas, ¿no? Y bueno, entonces, ya esto de acá sería todo por el día de hoy. A ver, ¿alguna consulta? Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en este taller que ha sido en organización, en colaboración con ASS RAS y también con nuestros colaboradores de UMaker. Cualquier consulta que tengan por hacerlo por el chat, por favor, para hacerla pasar al ingeniero Jorge, antes de dar por finalizado esta reunión. Jorge, por favor, si nos comentas. La primera pregunta dice, de parte de Miguel, ¿qué editor usaremos en el curso ANSI-C? Ya, mira, yo en particular voy a usar Visual Studio Code, pero para la parte de los microcontroladores PIC, también vamos a emplear el MPLAB XIDE, y para la parte de aplicaciones con la TIVA-C, vamos a emplear el Microvision Key, donde vamos a utilizar comunicación inalámbrica por Bluetooth y por GPRS GSM, ¿no? Entonces, esos serían los tres software: Visual Studio Code, MPLAB XIDE para la última parte, y lo que es Microvision Key también para la última parte. Ok, José Luis nos dice, ¿qué tarjeta recomienda para empezar? Y si habrá un próximo taller con MATLAB. Tarjeta, ¿te refieres a ver? mm, un momento. Tarjeta, pero más o menos a qué área está enfocado, aparte de visión artificial o, bueno, si es más que nada para parte de sistemas embebidos o usando microcontroladores, una TIVA-C, ¿no? Justamente una TIVA-C es bien, muy sofisticada y tiene muchos recursos disponibles, ¿no? Que podemos explotarlo para hacer distintas aplicaciones en muchas áreas, ¿no? PDS, control y, bueno, también lo que es aplicación con redes neuronales, ¿no? Bueno, César nos pregunta, un momento, ingeniero, ¿cómo serían los ejemplos o datos de entrenamiento si quiero hacer un control de temperatura? ¿Con qué compuertas lógicas? Eso nos comenta César. Mira, más que nada, bueno, este ejemplo es más que nada para ver lo viable, ¿no? Que se puede, lo que es la implementación de redes neuronales usando el lenguaje de programación C y como consecuencia de eso en un microcontrolador. Esto de acá es más que nada una aplicación así de tipo, bueno, explicativo, académico. Para el caso de temperatura tendríamos que tener obviamente datos, censarlos y, no sé, almacenarlos en un archivo ya sea de blog de notas o Excel. Y bueno, ahí ya correr otro tipo de estructuras o, vamos a llamarla así, arquitectura de redes neuronales con otro tipo de algoritmos, ¿no? Porque ahí quizás la data o los patrones que estás buscando quizás tengan una característica no lineal, y en esos casos sería recomendable, por ejemplo, podría ser, ¿no? Una red neuronal Adaline o en todo caso una multicapa, ¿no? Perceptron. Depende también de los datos, ¿no? Cómo se distribuyen más que nada. Anthony Campos nos dice, ¿hay forma de extender su código de redes neuronales con aplicaciones en la web, o sea, en cloud? A ver, ahí sí me arrastra. A ver, podríamos, sí, se podría hacer, pero ¿quieres usarlo directamente con el lenguaje de programación C? Porque esto de acá está más orientado a la parte de aplicaciones, implementación y microcontroladores, ¿no? No tanto, no va mucho, no voy mucho más en la parte web, la verdad. Creo que para esos casos pueden emplear otro tipo de herramientas, por ejemplo, Python, C++, donde ya existen, vamos a llamar así, herramientas desarrolladas, ¿no? Que facilitan ese tipo de despliegue, ¿no? Nosotros vamos a enfocar más que nada la parte de sistemas o aplicaciones en sistemas embebidos, o sea, con hardware de recursos reducidos. Acá hay una pregunta que está más orientada a ustedes, chicos de UMaker.
Dicen si dan cursos que estén orientados a PDS. Hola, estimado. Actualmente, bueno, en la parte de DCPIC sí vamos a orientarlo a PDS. Creo que en el segundo módulo es donde se van a hacer aplicaciones con bioseñales, ¿no? EOG, señales SG, empleando el DCP del DCPIC. Y también, si mal no recuerdo, ya se planteó un curso empleando la Raspberry, donde se van a ver aplicaciones en PDS y lo que es visión artificial e IA. O sea, en sí se ve, ¿no? Pero en la parte de ese PIC y lo que es Raspberry. Eh, bueno, eso no es. A Cristian García le gustaría ponerse en contacto con usted para algún proyecto. ¿Cómo podríamos, si acaso necesitáramos alguna asesoría por parte de UMaker, contactarnos con ustedes? Bueno, sería cuestión de que se organicen con las coordinadoras, ¿no? de UMaker Uh -huh. y ahí justamente ver los detalles de las reuniones, quizás, ¿no? No, Frank Roger nos dice, Python ya tiene librerías que facilitan mucho la complejidad. ¿Habrá algún curso de redes neuronales pero con Python? Hola, sí, bueno, netamente Python no se van a abrir, pero sí va a haber Raspberry, donde justamente se van a emplear ciertas bibliotecas como TensorFlow y lo que es Keras, y justamente ahí sí vamos a aprovechar esas herramientas, ¿no? Usando Python, ¿no? Y creo que es un lenguaje de programación un poco más didáctico hasta cierto punto, pero sí vamos a orientarlo, más que nada la parte de Raspberry con Python, ¿no? Ok, genial, chicos. Aquí en el chat estaré dejando la página donde luego vamos a subir el video. Y también no olviden de colocar su asistencia, es muy importante para que también los chicos de UMaker y nosotros podamos contactarnos luego con ustedes. Si no hay alguna otra pregunta o algún comentario de este ingeniero antes de culminar esta reunión, esta charla. Por mi parte, no, estoy encantado y bueno, gracias por la invitación y espero que les haya gustado y les haya, no sé, servido de alguna manera y que vean los alcances que se pueden lograr, ¿no? Usar o conocer el lenguaje de programación C y orientarlo a lo que son los microcontroladores, ¿no? Que son hardware con recursos reducidos. Bueno, muchísimas gracias chicos por su participación. Muchísimas gracias a UMaker. No olviden de seguirnos en nuestras redes. Por aquí están. Estaremos en contacto. Por ahí consultan mucho si es que van a ver otras ponencias, así talleres gratuitos. Sigan nuestras redes. Vamos a estar en contacto con ustedes. Vamos a estar mandando información, cualquiera de este tipo de cursos. Y también para poderse contactar con los chicos de UMaker para cursos en sí que sean un poco más intensivos con ellos. ¿Okay? Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo fuerte. Cuídense bastante. Hasta otra oportunidad.